De regreso junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal cuando son las 10 de la mañana con 9 minutos. Y fíjese que hemos estado, normalmente la economía es un aspecto que nos interesa a todos y que nos puede producir tal vez un estrés, tal vez el retraso, el avance de un plan, sea un viaje, un compra de un auto, una casa, lo que sea. Y si no, también puede ser una situación bastante compleja para el diario vivir, para las personas que día a día tenemos que luchar con una economía que se ve tan feroz. Para conversar de este tema y de qué significa el IPC, cómo influye y todo lo demás, estamos con Javier Mella, quien es doctor en economía de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Doctor en finanzas. Perdón, doctor en finanzas, perdón. Javier, a ver, cuéntanos primero. Todos entendemos de alguna forma qué es el IPC, ¿cierto? Que es esto de ir subiendo un poco los precios de acuerdo a la economía internacional, pero ¿de qué se compone? Si lo desglosamos un poco, ¿qué es lo que influye para que el IPC suba tal o qué cantidad? Es súper buena pregunta. Uno a veces asume que todo el mundo sabe cómo se calcula el IPC. Efectivamente, el IPC es un índice que refleja los precios de una canasta de bienes y servicios. Ya. Y esa canasta de bienes y servicios se actualiza cada 5 años según las preferencias de las personas, de cómo van consumiendo su dinero. Y eso incluye 12 divisiones de productos: transporte, educación, alimentos, etc. Y en total hay algo más de 300 productos incluidos en esa canasta con distintas ponderaciones. Hay algunos que uno consume más y tienen un peso más grande, como alimentos, y hay unos que uno consume un poquito menos y tienen menos pesos, como ir a, espectáculos, etc. A ver, por ejemplo, estamos hablando de si el pan se me incrementa en 100 pesos, el pan tiene una ponderación dentro del cálculo del IPC de un 10%. En cambio, si se me incrementa 5.000 pesos el perfume tiene una ponderación de 0,1 solamente, porque no vaya a estar ocupando un perfume todos los días ni es tan necesario. ¿A eso te refieres? Exactamente. Ya. Exactamente. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuánto tenemos de IPC en este rato? El último fue el 0,7. El 0,7 está más o menos bajo. Estamos menos bajo y está más o menos en línea con el control que proyecta el Banco Central de lo que tiene que ser para este año. Claro, o sea, no vamos a alcanzar a llegar al valor meta, que es un valor de 3%. Vamos a estar probablemente cerrando en torno al 4, 4,2, 4,4 por ahí. Ya. Efectivamente, como dices tú, la inflación ha ido disminuyendo. Sí. Y vamos, tarde o temprano, el próximo año deberíamos converger ya este 3% que es el valor meta. Ok, Javier, cuando estamos hablando de este valor meta, que es el 3, me dijiste, 3%. ¿no? Quiere decir esto que la meta es que los precios no suban en el año más del 3%. Claro. ¿Cierto? Sin embargo, no se va a llevar a la meta porque, si bien es cierto, está más lenta que la anterior, es una meta que no se está cumpliendo. Vamos a llegar como el 4,2%, que sería el porcentaje que subirían las cosas en los últimos 12 meses. Ahora, esto es lo que está pasando en este momento, digamos. Estamos hablando de un plazo corto. Vamos a tener que saberlo en diciembre. En diciembre se va a medir y ya lo vamos a saber en enero, digamos, pero diciembre es el último mes que se mide. Pero de ahí en adelante, en un mediano plazo, ¿cómo ves la economía de Chile? ¿Vamos a estar en un tema inflacionario potente o no? Bueno, yo creo que por el lado positivo, la inflación ha ido sostenidamente disminuyendo. No vamos a llegar al valor meta este año, pero todo hace prever que vamos a llegar al valor meta el próximo. Y los peligros, los riesgos vienen más por el lado de crecimiento, que probablemente vamos a tener crecimiento negativo este año y un crecimiento relativamente bajo el próximo año. Y estamos teniendo un desempleo alto, estamos en el 9%, y eso obviamente es fuente de preocupación.
A ver, separemos un poco o hagamos de manera lo más simple posible esta relación que hay entre un crecimiento negativo, un desempleo alto y un IPC controlado finalmente, digámosle de esta manera, para que se entienda que a pesar de los otros dos factores que influyen, el IPC sigue siendo controlado. ¿Por qué tenemos un IPC controlado si tenemos tan alto nivel de desempleo? Y al mismo tiempo tenemos, ¿cuál era el otro factor que estábamos tocando, perdón? Desempleo, crecimiento. Y un crecimiento negativo. ¿Y por qué tenemos el IPC controlado? Bueno, justamente veníamos de unos periodos anteriores con alto crecimiento, pero un crecimiento un poquito en esteroides, que le decían. Claro, era un poco falso. Como falso, que tenía mucho que ver con los estímulos monetarios, sí, y con gran cantidad de transferencia a las personas. A medida que eso ha ido bajando, se ha ido controlando, la inflación. Claro. Y eso a su vez ha hecho también que la actividad haya bajado por un tema de normalización, por un tema de expectativas, menor inversión y también por un tema de mayores tasas de interés. Entonces lo que vemos ahora es que la preocupación de los economistas ha ido cambiando desde la inflación hacia medidas más de actividad económica, crecimiento y sobre todo lo que quizás le afecta más a las personas directamente, sobre todo a quienes están que es el desempleo. Ok. Javier, ahora explícanos así también en pedagógico, como le digo yo, ¿qué es el IMASEC? ¿Por qué el IMASEC ha también provocado una suerte de fatalismo en la economía? Dicen, dejó de crecer el IMASEC. ¿Por qué? El IMASEC es un súper buen indicador que calcula el Banco Central y es un indicador de actividad económica mensual. Es un indicador que va viendo una serie de variables que explican más o menos cómo va creciendo la economía. Si vamos produciendo más o menos. Pero es un indicador. El valor como oficial es un dato trimestral que también calcula el Banco Central y efectivamente ha estado bien bajo el IMASEC y es el termómetro como más en línea que tenemos. Pero es un termómetro que te mide ¿qué? ¿Lo que la gente gasta? Que mide lo que el país está produciendo, ¿ya? Y eso por supuesto puede ser equivalente a... Hay parte que se invierte, hay parte que se gasta, etcétera. Entonces va reflejando todos esos distintos aspectos. Sí, es un poquito como la contabilidad de las cuentas, pero del país completo. Ya, perfecto. Ahora, por otro lado, ¿cómo se relaciona el tema de la inflación y del IPC, digamos, que es para lo que te pedimos que estuvieras acá, con la subida del dólar? Primero preguntarte si la subida del dólar es como la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿cierto? El dólar sube porque tenemos un IPC de tal característica, o el IPC sube porque tenemos un dólar que sube. Sí. Lamentablemente en economía hay muchas variables que se mueven un poco juntas y que tienen estos como refuerzos en una dirección y en la otra. Lo que uno ve acá es un poquito más de el tipo de cambio, el dólar, pegándole a la inflación, ¿ya? Y lo podemos ver reflejados, por ejemplo, en los productos transables y, para ser más específico, en los productos que importamos. Entonces, cuando importamos, por ejemplo, un auto, un computador, artículos electrónicos, en general, teléfonos que se venden tanto, y muchos alimentos también, vienen en dólares. Y eso tiene un efecto cuando sube el dólar, tiene un efecto en la inflación. Y cuando la economía anda bien, es más fácil para las empresas subir los precios. Y cuando la economía no anda tan bien, es un poquito más difícil traspasar ese mayor costo. ¿Por qué siempre se ve mal cuando un país que está en crisis económica, como lo estuvo en algún momento Ecuador, se dolarizó? Ahora que están en una crisis total en Argentina, ¿por qué se ve mal que el país se dolarice? ¿Por qué es malo? ¿Por qué los economistas dicen, se va a dolarizar? ¿Por qué, por ejemplo, en Chile no nos podríamos dolarizar y no tendríamos que estar con el tema de subió bajo el dólar? Bueno, en Chile afortunadamente tenemos una inflación que se ha ido controlando y un banco central que ha reaccionado y ha funcionado y vamos a llegar el próximo año a los valores meta. Entonces no estamos en esa disyuntiva. Generalmente cuando se han realizado estos procesos de dolarización que son súper
casos súper únicos en el mundo. ¿Ya? No son cosas que pasan habitualmente, está el caso de Ecuador, pero hay muy pocos en el mundo y no son medidas muy sencillas, ¿ya? Justamente porque uno de los problemas que tiene Argentina es que no tienen dólares para pagar deuda, etcétera. Entonces, lo que se busca con la dolarización es básicamente anclarse a la inflación del país, en este caso Estados Unidos, que es el emisor de este dólar. Entonces con eso uno podría bajar la inflación. Ya. Pero el riesgo es que también uno se queda sin política monetaria, que es justamente lo que estábamos hablando de que el Banco Central sube, baja las tasas, porque ya no hay moneda local. Te quedas un poco a la deriva de lo que haga Estados Unidos. Claro, entonces quizás en algún momento tú necesitas un poquito darle estímulo monetario, pero ya no estás en control de la moneda. Ok. Por otro lado, Javier, cuando hablamos de UF, ¿hacia dónde vamos a ir? Bueno, la UF se calcula en función de la variación del IPC. Entonces, si esperamos que el próximo, por darte un ejemplo, esperamos que el próximo mes el IPC sea del torno del 0,5%, ya. Entonces lo que uno esperaría es que, o sea, no esperaría, la regla es que en el próximo mes también suba 0,5%. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que tengo tantas preguntas que hacerte, Javier, y no creo que alcance en el tiempo que tenemos acá en pantalla. Sin embargo, quisiera que también me pudieras aclarar si el Banco Central está bajando la tasa de interés, ¿verdad? Está haciéndolo porque tenemos una inflación y un IPC bastante más controlados, ¿cierto? Sin embargo, este control que se va ejerciendo de acuerdo a la tasa monetaria impuesta por este Banco Central estaría de alguna manera también haciendo que bajen los intereses en los bancos comunes y corriente privados. Pero esto hace que te baje el interés que te dan por ahorro, pero también que te baje el interés que te cobran por crédito. ¿Así es? Así es, efectivamente, con una salvedad, que en realidad lo que más cambia son las tasas cortas, tasas de corto plazo. Créditos de consumo, tu depósito a plazo de corto plazo. La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito o créditos empresariales realmente de corto plazo. Pero lo que no cambia y que mucha gente está preocupada o cambia muy marginalmente son los créditos hipotecarios. Ya, entonces, eso en general, los créditos hipotecarios dependen un poquito más de otras variables. Y lamentablemente de que también se proyecta la economía, de que tengamos un mercado de capitales bien robusto. Ya. Y de alguna manera, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, una persona que quiera comprarse una casa, un departamento, una propiedad, lo que sea, en este momento, digamos, si espera un año más, se supone que el IPC va a estar más controlado y la tasa debería bajarse más y al mismo tiempo la UF no subiría tanto. Claro, es que se ha hecho particularmente caro porque la UF ha ido subiendo, claro, y las tasas de los hipotecarios fueron subiendo. Efectivamente la UF va a subir menos, porque deberían dar en torno al 3% el próximo año, pero las tasas de los créditos hipotecarios no es probable que bajen tan rápidamente. No, pero sí es probable que el Banco Central suelte un poco más la tasa, la deje bajar un poquito más. Claro, pero eso le va a pegar más a las tasas de corto plazo, lo que hablamos de tarjeta de crédito, crédito de consumo. Bueno, pero ya, si no se puede aplicar, digamos, al tema del crédito hipotecario, sí se podría aplicar a que yo use más mi tarjeta de crédito en el próximo año. Sí, y efectivamente eso debería ayudar un poquito en el margen a reactivar la economía. Perfecto. Ahora, por otro lado, Javier, ¿cómo nos va a golpear el conflicto que tiene Israel con Hamas y en el sector ahí de Gaza? ¿En qué debería reflejarse en nuestra economía? Bueno, primero que todo, o sea, lamentar una crisis humanitaria bien fuerte. Y yendo ya a la parte más económica del conflicto, uno lo que ve es que va a tener un efecto, ya ha tenido un efecto, o sea, una pequeña alza en el dólar, alrededor de 10 pesos el martes. Hubo una pequeña alza del petróleo. Y generalmente, conflicto en Medio Oriente, uno dice al tiro el petróleo. No ha sido tan pequeña en el petróleo, ha venido de 31, 32 pesos cada semana, hace 4 semanas. Bueno, súper buen punto. El margen de Electra, o sea, lo que pasó entre el fondo del precio del viernes y el lunes, martes, ha sido relativamente marginal. Pero sí veníamos con ya alzas acumuladas por el petróleo y por el tipo de cambio. Entonces esto se viene a sumar como en el margen.
el efecto de esto propiamente tal es relativamente acotado por ahora, pero hay un factor de riesgo y el riesgo tiene que ver con el petróleo, como tú dices. El riesgo es más transversal. Y que el conflicto se extienda fuera de Israel, de Gaza y de Palestina. Israel, sí. Perfecto. ¿Cómo nos ha afectado también, hablando de conflictos, Rusia-Ucrania? Que también ha sido otra guerra. Oye, la guerra de Rusia-Ucrania lleva mucho tiempo. Lleva más de un año y tanto. Sí, fue en el verano del año pasado. Claro. Y efectivamente las economías de Rusia y Ucrania son economías más grandes y además que exportan y tienen productos que nos pegan un poquito más. Entonces ahí había petróleo, más que en Israel y Gaza. Maíz, creo, aceites. Exactamente, grano, productos agrícolas. Claro, en cambio petróleo, de Gaza uno no trae nada. Gas. No, y el tipo de exportaciones de Israel son más bien tecnológicas. Servicios. Claro, educación, defensa, tecnología, insumos médicos, etcétera, que son productos que no nos pegan tan directamente. Oye, por otro lado, preguntarte porque aparecen estos rankings que miden diferentes aspectos de diferentes economías del mundo y decía que, no recuerdo si era de la OCDE o de América Latina, Costa Rica era un país que estaba teniendo una inflación negativa, el único evidentemente, tenía una inflación de menos 3%, menos 3,3%. ¿Esto qué significa? Esto es una deflación o una inflación negativa, ¿cierto? ¿Se puede llamar de ambas formas? Sí. Perfecto. ¿Esto es positivo o negativo? En general los países tienen valores metas de inflación levemente positivos. En Chile 3%, en Estados Unidos 2%, ¿ya? Entonces, en general esos valores son positivos porque uno no quiere que los precios suban mucho. No. Pero esto te da un poquito de flexibilidad en tema de fijación de salario, de ajuste de la economía, etcétera. Y la deflación tiene este peligro también de que si yo digo, ok, el producto me va a estar más barato el próximo mes, quizás va a estar más barato el próximo año, entonces no consumo. Y uno se puede quedar entrampado en esta trampa de inflación pero por negativa. eso, pero desde esa perspectiva solamente se da la deflación. No puede ser porque hay una buena gestión gubernamental, porque el país vende más plata, ¿no es en el caso de Costa Rica o algo así? Lo que pasa es que yo no soy experto en la economía de Costa Rica, entonces, pero sí te puedo hablar del caso, por ejemplo, de Japón, que ha vivido por periodos más o menos largos problemas justamente por un estancamiento de la economía, harto estímulo monetario, deflación, y que le ha tomado décadas para poder tratar de salir de ahí. Oye, entonces ¿no lo encuentras positivo? No, en general uno esperaría inflaciones positivas, pero bajas. Del orden de, como decía, en Estados Unidos 2%, acá el valor meta es 3%, y uno puede discutir si es 2 o 3, pero de ese margen. ¿Qué aspectos pueden estar influyendo en la economía chilena que estamos logrando llegar casi a una meta inflacionaria? ¿Qué factores están influyendo? Bueno, todas las medidas que hizo el Banco Central en términos de subir la tasa política monetaria, que ahora hemos visto que ha estado revirtiendo porque la preocupación es el crecimiento. Por otro lado, el gasto fiscal no aumentó significativamente este año. Entonces eso también ayuda. Y hay un proceso de normalización porque básicamente se acabaron los estímulos y ese exceso de liquidez se ha ido disminuyendo. Uno ve por ejemplo, los saltos de encuestas corrientes, etcétera, de la economía, uno ha visto ya que se normalizaron absolutamente. Ahora, ¿qué te parece a ti la medida de aumentar el sueldo mínimo? El sueldo mínimo que estamos al mismo tiempo con alto desempleo y te aumentan el sueldo mínimo. Entonces uno dice, oye, sí, porque en realidad tú con 460.000 pesos no puedes vivir, ¿cierto? Ahora no se puede vivir ni con 1.000.000 de pesos. Es súper difícil llegar a fin de mes con números azules. Sin embargo, igual el gobierno propone esta subida, se logra esta subida hacia 500.000 pesos, pero uno dice, ¿y el empresario va a poder pagar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves un poco este juego? Es súper complejo, ¿ya? Porque por un lado, yo al menos soy de la idea que hay una razón para que exista un sueldo mínimo, que tiene que ver con que hay un tipo de asalariados que le cuesta negociar, que tiene
peor capacidad para poder negociar su situación y puede estar subvalorado eso en su salario. Pero por otro lado hay que tener cuidado de subirlo mucho, justamente en periodos donde vemos que el desempleo está llegando a valores relativamente máximos, donde el último dato que vimos era del 9%. Entonces ahí siempre hay un como ajuste que es bien delicado entre cuánto hacemos para que mejore las condiciones de vida de las personas, pero no estemos afectando el empleo, sobre todo el empleo formal, y que no terminemos con mayor desempleo, que eso también le pega negativamente a las personas. O sea, no sacamos nada con subirlo mucho si vamos a estar inflando, aumentando el desempleo. Entonces es un balance bien complejo. ¿Qué me quieres decir, o si lo pudieras explicar, cuando dices hay que subirlo porque hay muchos individuos incapaces de negociar, por eso se sube el sueldo mínimo? ¿Qué quiere decir eso? Claro, no, me refería más bien a que los sueldos mínimos tienen una utilidad. Ya. Otra cosa es en qué valor lo fijamos. Ya. Y ahí eso puede quedar abierto a la discusión. Siempre es difícil aumentar los sueldos mínimos cuando tenemos desempleo relativamente alto, porque puede justamente aumentar un poquito el desempleo o producir más empleo informal. ¿Tendrás alguna opinión, Javier, respecto a qué pasaría en Chile si es que finalmente en Argentina se saca como presidenta Milei y se dolariza Argentina? ¿Nos golpearía a nosotros? Uy, súper buena pregunta, y la verdad es que no tengo una respuesta clara. Lo único que puedo decir es que falta todavía en la elección. Yo no soy de los que cree que es una carrera ganada. Oye, pero ya es el 20 y tanto de octubre. Yo creo que falta en la elección. Falta como 10 días, 12 días. Lo más probable es que haya una segunda vuelta, un balotaje. Ya. Y hay que esperar un poquito. Y lo otro, que él y su grupo de economistas ya también lo han anunciado, es que es un proceso que va a tomar cierto tiempo. Yo creo que parte del aumento del dólar con respecto al peso argentino tiene justamente que ver con estos anuncios. Y en lo que vemos más directamente al día de hoy, es que así que lo vamos a ver ya, tiene que ver, por ejemplo, que vamos a tener muy pocos turistas argentinos durante el verano. Claro, yo que soy de Viña, claro. Originalmente siempre los tuvimos en gran medida, y eso va a estar muy bajo. Y lo otro, al revés, muchos chilenos aprovechando las oportunidades de comprar relativamente más barato. Qué bueno que tocaste el tema. Es más, por favor, permíteme que te invite otro día para que hablemos más. Me pareció súper didáctica tu entrevista y me parece que la gente va entendiendo cosas que muchas veces pasan en la noticia un poco rápido y no se entiende bien. Y lo último, sabes que el dólar blue está sobre los 1.000 pesos argentinos. 1.000 pesos argentinos. Sin embargo, en Argentina también hay una inflación que uno dice, bueno, ¿qué saco con que por $1 me den 1.000 pesos argentinos? Y finalmente lo que antes me costaba 200 pesos ahora me cuesta 400. Pero igual sigue siendo conveniente para nosotros. Claro, sigue siendo conveniente. ¿En qué tipo de cosas? En los servicios, en ir a un restaurante, en ese tipo de cosas, en los espectáculos que son tan buenos por allá. En la farmacia, en la comida, en eso. Claro, sí, de hecho a eso vas. Claro, pero por ejemplo, un artículo electrónico probablemente te va a costar más caro allá que acá. Claro, pero lo que es comida y cosas así, en lo que es ir a pasar un fin de semana de turismo y pasear, y eso está muy bien. Exacto. Javier, gracias por haber venido. No, muchas gracias. ¿Algo más que quieras contarme que no se me haya ocurrido preguntarte? Porque intenté que los televidentes quedaran con toda la situación súper clara en lo que estaba en el IPC y en el dólar. No, yo creo que abarcamos todos los temas como más contingentes. Ya. Y lo único es decir que al final del día todas estas variables están interconectadas. Entonces es bien difícil tratar de separarlas. El IPC va bien, pero el otro va mal, ¿no? Entonces generalmente hay algo que explica también por qué las dos cosas o tres cosas se van moviendo a la vez. Ok. Finalmente, si tuvieras que ponerle una nota a la economía chilena. Difícil. Yo creo que estamos salvando un 4. Perfecto. Gracias, Javier, por haber venido, que estés muy bien. Y ustedes sigan con nosotros aquí en TVR, nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal.